Bueno, muy buenas a todas y a todos. Tenemos hoy pendiente la sesión de continuación de la semana pasada. Espero que hayan pasado una muy buena semana y espero que realmente, eh, digamos, estén disfrutando los contenidos de esta clase y de todas estas sesiones que venimos trabajando, ¿no? Em, la semana que viene tenemos, como saben, pues nuestra sesión presencial, con lo cual estaremos también, digamos, en una primera parte de la sesión, retomando ciertos temas, ¿no? Algunos de los temas de los que hemos estado hablando, precisamente para intentar conectarlos también con ejercicios de actualidad. No obstante, la semana que viene la dedicaremos especialmente a la presentación de los trabajos grupales que pues más adelante hablaremos, ¿verdad? Y que sobre los cuales les voy a ubicar una tarea en el propio equipo de Teams. Con lo cual, estén muy atentos porque esa tarea hará parte del primer parcial, ¿verdad? Recuerden que había una evaluación ahí pendiente, que tenemos ese parcial 1, la nota para la próxima semana. Esa nota se divide en dos partes. Una primera parte está dedicada a la participación en los foros, a la participación en los debates sincrónicos en las clases, y la otra mitad de la nota está dedicada precisamente a la tarea, ¿verdad? De la cual vamos a hablar más adelante y les haré un pequeño vídeo explicativo sobre la misma, ¿sí? Se los cuelgo, digamos, directamente después, justo de este vídeo de la clase. Bueno, estábamos diciendo que vamos a retomar la clase anterior y vamos a hacerlo a partir de, digamos, la reflexión sobre la relación que podemos establecer entre el desarrollo de los sistemas políticos y los sistemas mediáticos, ¿verdad? Como una relación muchas veces simbiótica, una relación también tensa en algunas ocasiones, sobre la cual iremos trabajando durante las semanas. Desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el punto de vista también de las esferas de poder, de las esferas políticas específicamente, pero creo que hoy es interesante que nos acerquemos, ¿verdad?, a la relación intrínseca entre medios de comunicación digamos, e instituciones políticas, y cómo esa relación puede, digamos, determinar, ¿verdad?, el tipo de información y el tipo de comunicación pública que los medios de comunicación llevan a cabo en las diferentes realidades sociales y, por tanto, pues inciden, ¿verdad?, en la relación de la propia sociedad con las esferas de poder. Digamos que aquí tomamos a los medios de comunicación como lo que se conoce como una estructura de mediación, es decir, una organización, una institución que intermedia, ¿verdad?, en el desarrollo de la relación entre los sujetos que hacen parte de la relación que debería ser directa, sociedad y esfera de poder. En este sentido, pues ya hemos hablado de pues la imposibilidad de una relación directa, específicamente en sistemas como el de la democracia representativa, en el cual precisamente se eligen unos representantes que se supone deberían priorizar los intereses de la opinión pública, ¿verdad?, de la sociedad. Esa priorización no siempre se da, esa priorización muchas veces está también intercedida por una serie de agentes que, digamos, dificultan la relación más utópica o más idealista, que, digamos, plantean también y configuran desde sus propios intereses las formas de las relaciones que, pues, digamos, añaden ruido, añaden una serie de elementos de persuasión, no solo hacia la sociedad, también hacia las esferas políticas. Acuérdense de esos ejemplos de las minorías activas, de ejemplos pues, que tienen que ver con organizaciones como think tanks o organizaciones de lobby o de presión política, que son muy comunes, ¿verdad?, en el ejercicio de las instituciones representativas.
Ahí, digamos que los medios se constituyen como una nueva organización, como les digo, que intercede, ¿verdad? Y no lo hace solo desde su posibilidad como cuarto poder, sino que lo hace en un sentido dual, muchas veces en asociación con la sociedad, muchas otras, la mayor parte, en asociación con las esferas de poder. Hablaremos un poquito más adelante pues, de esta relación. Digamos que en la configuración de la relación directa entre sistemas políticos y el sistema de medios de los diferentes países o las diferentes regiones, ha habido una serie de acercamientos teóricos muy interesantes, también como cualquier planteamiento de modelos teórico-explicativos, pues normalmente muy limitados, porque pues la realidad siempre es mucho más compleja, ¿verdad?, que lo que nos pueden ofrecer los modelos de laboratorio. Pero, entre otros ejemplos, yo les traigo uno que pues es sencillo de comprender y de explicar en una sesión, ¿verdad? Eh, y que, bueno, ha recibido una serie de críticas también que ha ido haciendo que se reinterprete el modelo, que digamos, se reconfigure en torno a las propias críticas. Eso también es muy interesante. Hay otros modelos mucho más complejos, quizá más interesantes para el análisis, pero esto nos ayuda a comprender cuál es el valor de esa relación, digamos, intrínseca entre política y medios de comunicación. El modelo como tal es el modelo de los sistemas mediáticos de Hallin y Mancini. Bueno, estos dos autores en el año 2004 proponen un sistema de tres modelos de sistemas mediáticos que están directamente relacionados con el tipo de modelo de democracia representativa que se lleva a cabo en las diferentes regiones donde se identifica. Un modelo eh, digamos, centrado en los países angloparlantes, específicamente pues Estados Unidos y Canadá, Reino Unido e Irlanda, que consideran un modelo liberal, precisamente basado en las características del desarrollo histórico de la democracia en los sistemas de corte liberal, un modelo asociado a los países del centro y norte de Europa, es decir, de Alemania, digamos, Austria y Suiza para arriba. Esto de Groenlandia, que como muchos sabrán, pues hace parte de Dinamarca, denominado democrático corporativo, y un modelo que divide precisamente el entorno de la Unión Europea y que tiene en cuenta específicamente a los países del sur de Europa, que los autores denominan modelo pluralista polarizado. Estos tres modelos que decía eran los modelos originales sobre los cuales pues gran parte de la academia que estudia precisamente estas relaciones pues critica precisamente por ser muy centralistas, muy occidentalistas y que no tienen en cuenta pues a la gran mayoría del mundo, con lo cual pues los autores empiezan a proponer también otra serie de modelos explicativos. En el caso que nos interesa, en el año 2007, pues Jalil Mancini proponen el modelo para América Latina, un modelo propio del subcontinente o de la región latinoamericana, pues teniendo en cuenta desde México hasta Argentina, pues quitando, digamos, Guyanas, Cuba por razones también muy propias y sobre todo el Caribe, digamos, no hispano. Estos modelos explicativos, como les digo, relacionan o correlacionan las características históricas del desarrollo de los sistemas democráticos y de los sistemas políticos con las características del desarrollo de los sistemas mediáticos. En primer lugar, el modelo del sistema liberal. Básicamente, bueno, todos los modelos tienen en cuenta cuatro características principales. El desarrollo de la industria periodística como un indicativo, digamos, de la correlación con el capital cultural de estas sociedades, el paralelismo político, que se refiere pues a la relación directa que existe o que puede existir entre medios de comunicación y instituciones políticas. Ahora hablaremos un poco de ello. La profesionalización, también como un valor de capital simbólico de las industrias culturales como
formas, digamos, de representación o de representatividad, más bien, ¿no? De entornos de confianza para la sociedad, y el papel del Estado directamente implicado en los medios de comunicación. ¿Qué papel funge el Estado en el desarrollo de los medios? O en la regulación o en la organización de los medios de comunicación. Bueno, el sistema liberal, como decimos o como habíamos estado hablando también, está históricamente pues imbuido por el pronto desarrollo de una fructífera industria periodística, ¿verdad? Que, como decíamos, asociado a los capitales protoburgueses del siglo XVII y XVIII, pues a partir de las revoluciones, por una francesa, pero en este caso la Revolución Americana y el Parlamento Británico, o la institución del Parlamento Británico, pues digamos que tiene un amplio desarrollo en los países donde se instaura y genera una serie de características que hacen que la industria periodística de desarrollo temprano, como estamos diciendo, pues alcance una circulación media entre la población de esos países. Esa circulación media hace, digamos, o está orientada en este caso al análisis del funcionamiento de las condiciones de la democracia deliberativa habermasiana, es decir, que exista una sociedad implicada, una sociedad informada e interesada en el desarrollo de lo político, una sociedad crítica y una sociedad letrada, ¿no? Ese es un poco ese valor de la utopía habermasiana. En este caso, pues bueno, se cumple parcialmente, digamos, muy asociado a esas características de desarrollo histórico temprano de la prensa. Por otro lado, en cuanto a paralelismo político, existe una neutralidad de los medios de comunicación, ¿verdad?, frente a la, digamos, identificación con las diferentes corrientes ideológicas que representan los partidos políticos. Es decir, los medios de comunicación muestran neutralidad, pero lo muestran de una manera muy concreta y lo hacen a través del ejercicio de un pluralismo interno, es decir, que dentro de los propios medios de comunicación los diferentes profesionales de los medios pueden manifestar intereses ideológicos directamente, lo cual no, digamos, exime de que en un solo medio de comunicación puedan existir diferentes posibilidades, diferentes orientaciones políticas. Es más, en la gran mayoría de los sistemas pues se fomenta esto. Entonces es algo más personalizado, es, digamos, más digamos, el seguimiento editorial de los medios está más en las firmas, ¿verdad?, que en los propios medios de comunicación. Honrosas o deshonrosas excepciones, casos como el de Fox o casos como el de Sun, ¿verdad? Que pues efectivamente pues pertenecen al grupo de Rupert Murdoch y que pues eso sí, digamos, son medios más de corte clásico de prensa partidista, ¿no? Pero en la gran mayoría de las cabeceras pues podemos ver esa neutralidad basada en un pluralismo interno de los medios. Por otro lado, existe una fuerte profesionalización de los medios de comunicación asociadas también a ese desarrollo temprano, es decir, como las cabeceras de prensa, como la industria de la radio masiva, la industria de la televisión, se desarrolla desde muy prontas épocas, de muy pronta edad, pues tiene un amplio desarrollo histórico y hace que también exista una capacidad de una fuerte profesionalización de los profesionales de los medios de comunicación, lo cual también deviene en una autorregulación no institucionalizada. Son los propios profesionales los que desarrollan formas de regulación y de ontología, ¿verdad?, del ejercicio periodístico, muy asociado también al tipo de entorno político, al pluralismo interno que existe en los medios de comunicación y a, digamos, las condiciones de la propia democracia liberal que marca la intervención mínima por parte del Estado. En ese último punto, en el papel del Estado en los medios de comunicación, pues efectivamente los medios son dominados por el mercado, con medios públicos muy débiles, sí, en especial en el caso canadiense y sobre todo en el caso estadounidense. Vea la CBS, la PBS, normalmente están
digamos, tienen una financiación muy bajita y se suelen financiar de manera colaborativa por parte de los propios televidentes o radioescuchas. Excepciones, el caso de Irlanda y el caso de Reino Unido, donde existen medios públicos muy fuertes. De hecho, el caso de Irlanda es muy interesante porque los medios públicos se financian con, digamos, actividades, por ejemplo, deportivas, como digamos, deportivas y lúdicas, como el caso de las apuestas en los canódromos, que son públicos, ¿verdad? O las ligas, digamos, de deportes propios de Irlanda, que son muy seguidos y que, pues, devienen en no un gran, pero un interesante presupuesto, ¿no?, para los medios. Y el caso Reino Unido, que es siempre el caso paradigmático de la BBC, que muestra, además de una gran independencia editorial, una fuerte financiación, un fuerte apoyo por parte de las instituciones públicas. En segundo lugar, damos paso al sistema democrático corporativo. En el centro y norte de Europa, de nuevo, estábamos hablando, surge o es la cuna precisamente de la prensa liberal, ¿no?, de la prensa burguesa que deviene después de una prensa de masas. Y precisamente eso, unido a unas condiciones también socioeconómicas bastante privilegiadas, pues favorecen que la industria periodística cuente con una alta circulación, lo cual podría indicar precisamente esa, digamos, presencia de una sociedad letrada, de una sociedad crítica. Como decimos, un desarrollo temprano. Acuérdense que la prensa, pues, la prensa escrita como tal y como la conocemos, esa prensa burguesa, nace sobre todo en lo que hoy serían los territorios alemanes, pero también, pues, tiene una gran circulación y, como siempre, los países escandinavos, pues, son los que mayor índice de circulación y de difusión de prensa muestran en todo el mundo. Existe, no obstante, en este sistema mediático, también muy asociado a las características de las democracias asociadas al estado del bienestar o la democracia del welfare, ¿sí?, un paralelismo político alto con fuerte prensa partidista muy asociada precisamente a ese desarrollo histórico inicial del que hablábamos en alguna clase, en el que la prensa burguesa, pues, después de la revolución industrial y a partir de la aparición de los grandes movimientos de masas, deviene en prensas de cabecera, en prensas de partido, ¿verdad?, y de sindicato, con lo cual la alta circulación hace que también exista, digamos, una tradición muy fuerte en esa prensa partidista que se mantiene hoy en día, pero con, digamos, el sostenimiento de una neutralidad, en este caso a través del pluralismo externo. Es decir, en este caso, los medios de comunicación se identifican de manera directa con las diferentes corrientes ideológico-políticas, pero se garantiza por parte del Estado que exista un pluralismo de medios, ¿verdad?, que represente a las diferentes corrientes, con lo cual ahí estamos garantizando esa neutralidad externa, ¿verdad?, a partir de la garantía de la presencia de medios, digamos, de todas las corrientes ideológico-políticas. Por tanto, por las mismas condiciones de desarrollo temprano y alta circulación, existe una fuerte profesionalización de las industrias culturales y de los sistemas mediáticos, con una autorregulación, en este caso, institucionalizada. Específicamente a partir del papel del Estado en los medios de comunicación. Como estamos diciendo aquí, estamos hablando de una tradición histórica que deviene de los estados del bienestar europeos, de la política del welfare, estados de corte keynesiano, digamos, que priorizan el papel del Estado como interventor, en este caso específicamente, sobre todo a partir de la protección de la libertad de prensa, ¿sí? Y en ese sentido también otras libertades, otros derechos asociados, como tienen que ver, pues, la diversidad, el pluralismo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo como garante de la libertad de prensa. Aquí los estados estarán precisamente muy pendientes de que los diferentes medios de comunicación tengan garantizada esa libertad de prensa según el modelo de Howlin y Mancini.
Existe un tercer modelo asociado, como decíamos, a los países mediterráneos o del sur de Europa, que sería el modelo pluralista o el sistema pluralista polarizado. Los países del sur de Europa, históricamente, o las democracias del sur de Europa, históricamente, han sido democracias muy tardías. En Portugal existe una dictadura hasta el año 74, en España existe una dictadura hasta el año 76, 78, digamos que sería la aprobación de la Constitución, aunque en 76 muere el dictador. En Grecia existe una dictadura hasta los años 80. Y en Italia no existe una dictadura como tal, porque la dictadura de Mussolini pues cae en el año 45, ¿verdad?, en mano de los partisanos y de los estadounidenses, en este caso, que fueron quienes apoyaron más, ¿no?, en la liberación de Italia. Pero digamos que la intervención de los países aliados y el miedo, digamos, al avance del comunismo en la Europa occidental hacen que la democracia italiana desde los años 50 y bueno, todavía hoy en día, digamos que pesa con esos lastres que se les suponen, pues es una democracia intervenida, ¿sí?, dividida entre Partido Social, bueno, Demócrata Cristiano y Partido Socialdemócrata. Básicamente, digamos que ahí entra también el caso de Francia por compartir no esas características propiamente, sino una serie de características de los sistemas mediáticos. También estamos hablando de países, digamos, más pobres, comparativamente hablando, con lo cual, y bueno, con un desarrollo de la prensa un poco más tardío y que no tuvo precisamente por esas condiciones tan tardías del desarrollo de la democracia una, digamos, capacidad de distribución del papel prensa entre las masas de población, además, pues, digamos, con grandes masas campesinas durante gran parte del siglo XIX y XX, digamos, bajos niveles de industrialización, con lo cual, pues, bajos índices de movimiento obrero, solo circunscritos a cinturones industriales en ciertas zonas del país, sobre todo costeras, en fin, digamos unas condiciones que marcan o que lastran el desarrollo de la industria periodística, que se convierte en una industria periodística de circulación baja, y además de corte elitista. Son solo las élites quienes acceden y quienes tienen o quienes constituyen la costumbre de acceder a la prensa como un medio de información, con lo cual, digamos, esa esfera pública que estaría hablando Habermas, pues sería una esfera pública muy limitada y la opinión pública dirimiría en el espacio público que estábamos hablando la semana anterior, mucho más amplio, dentro de otras formas o otras estructuras de mediación que no son necesariamente pues, los medios de comunicación. Precisamente por digamos, la democracia tardía y digamos, el desarrollo de los grandes medios de comunicación de masas en entornos autoritarios o dictatoriales, existe un alto paralelismo político, ¿verdad?, en el que las cabeceras están muy identificadas ya no con corrientes ideológicas, ¿sí?, sino con partidos políticos, directamente con instituciones representativas. Es decir, los partidos y los medios de comunicación muchas veces comparten líneas editoriales, comparten agenda. Esto marca un pluralismo externo, precisamente en la medida en que existen cabeceras o medios de comunicación con los que se representan o se relacionan los diferentes partidos políticos, pero es, digamos, ciertamente peligroso que ya no sea un compromiso ideológico, sino un compromiso partidista, un compromiso, digamos, de organización, con lo cual entran otra serie de intereses económico-políticos. Precisamente por el tardío desarrollo y por la baja circulación y el carácter elitista de estos medios, en el caso de la prensa, pues existe una débil profesionalización de los medios, ¿verdad?, que deviene, junto con el papel del Estado, que ahora hablaremos de ello, en una fuerte instrumentalización de los medios de comunicación por parte de las instituciones de poder político.
En ese caso, el papel del Estado es de fuerte intervención estatal, pero, digamos, en el sentido de instrumentalizar los medios de comunicación, no como en el anterior modelo de garantizar, digamos, los derechos de los consumidores o de los ciudadanos o garantizar la libertad de prensa para las cabeceras, sino garantizar, digamos, esa capacidad de incidencia de los diferentes gobiernos en los medios de comunicación. Por tanto, existe una desregulación no controlada, con lo cual, digamos, el Estado sobre el papel dice que es el mercado quien va a regular el mercado de los medios de comunicación o los sistemas mediáticos, y efectivamente así lo hace, y la única intervención que ejerce el Estado en ese sentido será para instrumentalizar ciertas informaciones, ciertos contenidos o ciertas, digamos, líneas editoriales de los medios de comunicación que se alineen con los intereses político-partidistas. Esto en grandes rasgos, pues como les digo, son modelos muy limitados, que efectivamente pues no dan cuenta de la profundidad de las características de los diferentes sistemas mediáticos, pero nos ayudan a comprender en cierta medida, digamos, cómo sí se relacionan y existe una serie de características compartidas entre el desarrollo de los sistemas políticos y de los sistemas mediáticos, en la medida en que finalmente los medios de comunicación comparten una serie de intereses con los actores involucrados en el desarrollo de estas formas de representación del poder que estamos hablando, ¿sí? Unas veces se asociarán con la esfera de los representantes de la esfera de poder, otras veces se asociarán con los intereses de los representados, con los intereses de la sociedad, de la ciudadanía. Como les decía, digamos que a partir de las primeras críticas que reciben Halin y Mancini, empiezan a desarrollarse también, o empiezan a pensar otros modelos, otros sistemas, ¿verdad?, que ayuden a explicar otras realidades del mundo. Y a este pues también se les puede añadir los del sudeste asiático, el sistema de medios de Europa del Este, en fin, una serie de ejemplos también que no voy a traer al caso, pero que pueden consultar en su libro de 2013. Antes, en el año 2007, en un manual de la Fundación Telefónica, Halin y Mancini presentan el que ellos consideran modelo para América Latina. ¿Y cómo creen que funcionará este modelo latinoamericano? Esto es una pregunta muy interesante que pues, nos lleva un ratico cuando estamos en modalidad presencial. Como no estamos en tal, pues ya, digamos, les doy paso. En América Latina, precisamente por su herencia fuertemente doble, ¿verdad? Sobre todo, pues a partir del desarrollo de las propias instituciones en la organización de la República y la influencia de la colonia española, bueno, también portuguesa en el caso de Brasil, pero bueno, centrémonos en la América Latina hispanoparlante. Por un lado, la influencia, como decimos, en la generación de las instituciones que hacen parte del Estado, de las instituciones, en este caso, del modelo pluralista polarizado. Por otro lado, la alta influencia en el desarrollo de los modelos y las instituciones de la democracia, no confundir Estado y democracia, porque digamos, el Estado son una serie de instituciones que forman la representación del poder político. La democracia es una forma de esa representación. En América Latina ustedes conocen, en el caso de Colombia, bueno, es uno de los pocos casos donde no existió durante el siglo XX esas dictaduras, pero bueno, está la de Rojas Pinilla, pero no se considera, digamos, como esas dictaduras. Se considera muchas veces lo que se llama dicta blanda, ¿no? Como lo que ocurrió en Perú, con Velasco Alvarado, etc. En fin, la influencia en las instituciones y en la forma de democracia, en el sistema democrático del modelo liberal, en este caso, pues por la incidencia directa de los Estados Unidos.
años, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en todo el siglo XX, pero sobre todo a partir de la segunda mitad, a partir de la aplicación del modelo del Plan Marshall, a partir de los modelos de difusión de innovaciones que se implementan en el continente y específicamente pues a partir de los años 70 y 80 con las propuestas de los Chicago Boys, las propuestas neoliberales que se acompañan a la crisis de la deuda y el compromiso del consenso de Washington. Pues aquellos que no sepan mucho de historia de los sistemas políticos sería muy interesante profundizar un poco, aunque en la Wikipedia, sobre todos esos conceptos. Esa influencia doble que estamos diciendo, pues marcará también el desarrollo de los sistemas políticos y de los sistemas mediáticos de América Latina, con lo cual podríamos estar hablando de un modelo mixto entre el modelo liberal y el modelo pluralista polarizado. ¿En qué sentido? En el sentido de que precisamente porque en los inicios la influencia española deviene en, digamos, replicar las mismas características que marcan a la industria periodística, con una circulación baja, con una prensa de corte elitista, ¿verdad?, que marcan un alto paralelismo político de manera histórica, eso lo conocemos bien, una débil profesionalización, ¿verdad?, marcada por la instrumentalización de los medios de comunicación, pero, por otro lado, a partir de la aplicación de los nuevos modelos de desarrollo neoliberal, el fomento de la autorregulación, el papel del dominio del mercado, ¿verdad?, en consideración frente al Estado como un Estado muy poco intervencionista, un Estado débil, que solo se preocupa por la instrumentalización de los medios, que marcan una desregulación, de nuevo, no controlada, o lo que los teóricos también denominan una re-regulación. Es decir, el Estado regula en la medida en que considera que el mercado será el garante, ¿verdad?, del desarrollo de los sistemas mediáticos, que no es una desregulación, sino una forma de regulación. Sí, digamos, eso es otro debate más conceptual que no viene al caso. Pero esas serían un poco las características que marcan el sistema mediático latinoamericano. Ahora bien, tenemos en Latinoamérica también un grave problema concerniente a la garantía, precisamente por, digamos, la acotada presencia, sí, de las instituciones públicas en el desarrollo de los sistemas mediáticos y por la fuerte instrumentalización de los medios, un grave problema de garantización de la libertad de expresión. Es decir, cuando en el modelo, digamos, del que estamos hablando, mezclamos la herencia, digamos, del sur de Europa, que marca la fuerte capacidad de que gobiernos y partidos políticos instrumentalicen, influyan, ¿verdad?, generen formas por las cuales pueden decidir la toma de decisiones en los medios de comunicación, asociado a, digamos, la herencia del modelo liberal, por la cual, digamos, el Estado debe priorizar que el mercado sea quien se autorregule, pues generan o construyen, en este caso en América Latina, unas condiciones que hacen peligrar en gran medida y de manera histórica la garantía de la libertad de expresión, porque no existe, digamos, el mercado solo se va a preocupar de que los agentes prioritarios que generen más beneficios sean, digamos, los que efectivamente construyen una posición de poder o de dominación en el mercado. No van a garantizar la diversidad, sino van a garantizar mecanismos por los cuales puedan vender más o puedan generar mayores beneficios. No se garantiza diversidad, no se garantiza pluralismo y el Estado no va a garantizar la libertad de expresión. Muy al contrario, lo que va a procurar es intentar instrumentalizar esos medios de comunicación para que se asocien con sus propios intereses, con lo cual la libertad de expresión por parte de los medios y, por tanto, de la ciudadanía queda muy comprometida, y como verán, pues en la mayor parte de los casos, salvo excepciones como Uruguay, en el que sí existe un modelo mucho más intervencionista del Estado, pues muestran unos niveles muy bajos.
¿verdad? Con problemas muy significativos o situaciones críticas, difíciles, como, pues, por desgracia, el caso de Colombia, que viene siendo sangrante e histórico, en el cual se coloca, pues, en el puesto 129 de 180 a nivel mundial. ¿Sí? Existen solo un puñado de países que están peor en condiciones de garantizar la libertad de expresión. Una de las, digamos, garantías fundamentales o de los principios fundamentales de cualquier ejercicio democrático. Bueno, eh, con esto quiero dar paso brevemente a la presentación, ¿verdad?, de la construcción de agenda. Con estas condiciones podemos pensar que los medios de comunicación en América Latina y en el caso de Colombia específicamente, pues van a generar unas condiciones muy poco propicias para la construcción de una opinión pública informada, para la construcción de una opinión pública crítica, de una opinión pública participativa, ¿verdad?, que tenga o que generen capacidad de acceso a las instituciones y a la toma de decisiones por parte de las instituciones públicas. Pero me interesa que vayamos un pasito más atrás y que entendamos cómo antes de todo esto que conocemos como los entornos de la posverdad o de las noticias falsas, las fake news, veamos cómo siempre, digamos, los medios de comunicación o la agenda de los medios, digamos, el papel de los medios de comunicación siempre ha sido la construcción de una tensión entre lo que supone la realidad en toda su complejidad, los problemas que genera, las posibles soluciones, las diferentes formas y propuestas, frente a la agenda que priorizan, tanto la agenda por parte del Estado en la toma de decisiones como la agenda mediática que muchas veces viene de manera asociada. Bueno, históricamente, la construcción de agenda en los medios clásicos de comunicación está o fue pensada a partir del año 72 y de los teóricos pues McCombs y Shaw, que seguramente ustedes han visto en teorías de la comunicación de masas o algo así se llama, la teoría de la comunicación de masas, la propuesta de la teoría del agenda setting. ¿Sí? La propuesta del agenda setting marca, ¿verdad?, los medios de comunicación y propone que a la hora de dar cobertura, pues estos medios siempre van a priorizar unos temas sobre otros por una imposibilidad de representar o vivenciar la realidad en su complejidad y en su totalidad. Entonces, esta construcción de agenda está marcada por la selectividad de los medios, por un lado, como las causas, y como consecuencias por los efectos que esta decisión puede tener en la gestión de la misma opinión pública de la ciudadanía. Esta selección históricamente la hacían los conocidos como gatekeepers o guardianes de la información, que se dedicaban a seleccionar, codificar y formar los mensajes. En ese caso, pues históricamente eran los editores, ¿verdad?, o los redactores jefe, dependiendo del tipo de medio. ¿Cómo se elegían las noticias o cómo se construye de manera clásica la selección de qué es o qué no es, qué pasa a ser o qué no pasa a ser noticia? Es decir, en la realidad tenemos enormes cantidades de información y cualquiera que haya trabajado en un medio de comunicación un poquito más clásico, claro, ahora pues no lo tienen tan claro, pero lo que se llamaban los teletipos, ¿verdad?, que eran maquinitas que estaban recibiendo continuamente información, pues el papel de los medios de comunicación era seleccionar cuáles de esas información deberían ser noticias, es decir, deberían constituir parte del debate público. Eso, digamos que históricamente se ha generado a través de los conocidos como news values o valores noticiosos. ¿Qué valores noticiosos son esos? Pues la objetividad, ¿sí?, el valor de la novedad, que la información sea novedosa, la actualidad, que la información sea actual. Puede que una información sea de hace muchos años. Piensen, por ejemplo, en el caso de los falsos positivos. Estamos hablando de información del año 2002, muchas veces, ¿verdad? Pero es muy actual, porque estamos en un
contexto en el que la violencia sigue presente, de hecho sigue aumentando, violencia sobre los líderes sociales, juicios contra algunos de los líderes que están ahí presentes, los acuerdos para la paz en Colombia, etcétera, etcétera, justicia especial, el cuestionamiento por ciertos sectores de la derecha y extrema derecha en Colombia de la justicia especial para la paz, el juicio a Álvaro Uribe. Son una serie de condiciones que marcan la actualidad de una noticia que tiene que ver con algo que ocurrió hace ya prácticamente 20 años. Bueno, eso, digamos, es lo que diferencia novedad de actualidad. Nos sirve muy bien el ejemplo. Consonancia, ¿sí?, quiere decir que represente o que esté cercano, consonancia, relevancia y proximidad local e ideológica, ¿sí? Es decir, que sea cercano, que sea relevante, que sea próximo desde un punto de vista local, si estamos hablando de medios de comunicación, por ejemplo, locales, regionales, que tenga que ver con digamos, el sector específico al que me dirijo, e ideológica en la medida en que se representen los valores del propio medio o del propio periodista en este caso. Las noticias que priorizan desviación y negatividad, lo que se conoce como el bad news is good news, ¿no?, esa máxima del periodismo más rancio, por los cuales, pues, noticias que se desvían de la norma, ¿sí?, noticias que resaltan valores negativos, la masacre, no sé qué tal, siempre van a hacer parte de esos valores noticiosos, y el valor narrativo, algo que pues en el periodismo colombiano es muy fuerte, en el latinoamericano, especialmente por ejemplo con el formato de crónica, que es muy potente acá, pues el valor narrativo de la información, la manera en la que se presente esa información puede hacer que una mera información se pueda convertir en noticia. ¿Cómo se construye la influencia hacia la opinión pública a través de la construcción de agenda? Pues algunos autores como Iyengar y Kinder en los años 80 ya hipotetizaron, ¿sí?, construyeron algunas inferencias a partir, pues, de lo que se conoce como la hipótesis de la contraargumentación, la hipótesis de la credibilidad o la hipótesis del impacto afectivo. La hipótesis de la contraargumentación nos dice que, pues, teóricamente, los consumidores de medios, la ciudadanía, la opinión pública, siempre van a buscar contrarrestar informaciones para poder constituir una reflexión propia, algo que sabemos no es del todo cierto. De hecho, es bastante poco cierto y cada vez menos. La hipótesis de la credibilidad nos habla de que la ciudadanía dará más credibilidad a aquellas figuras públicas con las cuales sienta una serie de representaciones de valores cognitivos, de esquemas ideológicos, que hagan, digamos, generar esa empatía, ¿no? Entonces, esa sería una de las características principales de la generación de influencia. Con lo cual, digamos que dependiendo de los intereses de la propia agenda mediática, pues se constituirán esos valores de credibilidad en busca precisamente de proyectar esos intereses. Y la hipótesis del impacto afectivo nos dice que normalmente, bueno, y esta está asociada a lo que se conoce como la influencia periférica, que pues, propone en el año 2001. Normalmente, pues, la ciudadanía o la opinión pública tiene una enorme cantidad de influencias, ¿verdad?, externas, de impactos, en este caso informativos, que hace muy poco posible, muy poco probable que vayan a dedicar el tiempo necesario para comprender, contrastar, criticar y reflexionar y construir una voz propia sobre sobre la información noticiosa. Con lo cual, muchas veces la opinión pública va a guiarse por una serie de pistas, una serie de heurísticos que van a acercar, ¿verdad?, la posibilidad de una representación por parte de esa agenda mediática. Por un lado, lo que se conoce como impacto afectivo tiene que ver con, de nuevo, valores desviados, valores negativos, valores que impactan a la hora de leer o consumir esa información, van a hacer que la ciudadanía o la opinión pública se pueda fijar más o pueda detenerse más en esas informaciones. Y por otro lado, informaciones o agendas mediáticas que estén construidas y que representen valores cercanos a los valores de la propia ciudadanía o de la opinión pública que consume esa información noticiosa, va a hacer de nuevo, pues, primero,
que aumente el interés y que además pues aumente la credibilidad, con lo cual se retroalimenta. Eso es de la manera clásica por la cual digamos, la ciudadanía fue funcionando. Por otro lado, existen, digamos, los encuadres noticiosos que tienen que ver pues, con la selección, el énfasis, exclusión y elaboración de la información por la cual se muestra, ¿verdad?, la información noticiosa y a partir de la cual pues, se procura generar una serie de influencias. Otro día podemos trabajar este ejercicio grupal, pero ya tampoco quiero extenderme demasiado, pero sí quiero hablar precisamente de hacia dónde queremos o estamos yendo. La caracterización de los sistemas mediáticos y la caracterización de la configuración de la agenda de los medios de comunicación nos está hablando precisamente del papel imprescindible de los medios de comunicación en la relación que intercede entre la esfera política y la esfera ciudadana, que es precisamente pues, el mayor interés de esta clase, como hemos visto, ¿no? Cómo la opinión pública ejerce su relación con las esferas de poder político, con las esferas de representación. Bueno, básicamente los bloques de acción, la teoría de los bloques de acción nos muestra que existen tres tipos de relaciones bipolares entre la esfera política, la esfera mediática y la esfera ciudadana. Relaciones de los medios con el público, ¿sí?, con el ciudadano, como formas de denuncia y formas de acceso a la toma de decisiones públicas, es decir, como crítica a la esfera política, o por otro lado, como una forma, digamos, desde el punto de vista negativo, como una forma de implementar en la ciudadanía sus propios intereses para que los defiendan frente a la política. Y esto ha ocurrido en muchos de los países de América Latina, donde los medios privados pues, se vieron amenazados en cierta medida por gobiernos, digamos, de ideologías contrarias a los cuales habían criticado mucho y que decidieron que iban a mantener nuevas formas de relación con los medios privados, pues fomentando otro tipo de medios o sancionando a estos medios privados. Entonces los medios privados buscaron la connivencia de la ciudadanía con pues grandes constructos como eso, la defensa de la libertad de prensa, la defensa del derecho a la información, etcétera, etcétera, la libertad de expresión, ¿no?, muchas veces. Por otra parte, existen relaciones del público con los políticos frente a los medios de comunicación. Desde el otro punto de vista, poderes públicos que están peleados con los sistemas mediáticos intentan incidir en la ciudadanía para que, digamos, critiquen a esos medios de comunicación, pierdan credibilidad, los identifiquen con élites de corte económico que están contrarios a los intereses de la ciudadanía y por tanto pues generen otra forma de intermediación. Esto es también parte de lo que dentro de ese gran mundo del populismo del cual hablaremos la próxima sesión, pues conocemos, ¿no?, como esta política desintermediada, la política directa, esa tweet política, ¿no?, que tanto pues líderes políticos tan ideológicamente diversos como pueden ser bueno, Hugo Chávez ya no está, pero podría ser Maduro, pero hay ejemplos mejores, el propio Evo Morales y Álvaro Uribe, Donald Trump o Pablo Iglesias, en fin, digamos que es una corriente muy propia del populismo y la próxima semana hablaremos de los porqués, ¿no?, cuando hablemos también de posverdad y de fake news. Y de los políticos con los periodistas o con los medios de comunicación frente al público o por el apoyo de este, de nuevo, de forma positiva o de forma negativa, es decir, en la connivencia de una serie de intereses comunes, ¿verdad?, y la manera por la cual podemos persuadir a la ciudadanía de que es bueno defender esos intereses, o en la pelea, ¿verdad?, por intereses disímiles, por intereses confrontados, en la medida en que los medios de comunicación y la esfera política pues tengan intereses contrarios. Esta es un poco la reflexión que quiero dejarles por hoy, ¿sí? Lo vamos a cerrar acá y la próxima semana, el próximo jueves, continuaremos con la parte que tiene que ver con la construcción de la agenda hoy,
¿verdad? En los entornos de posverdad, en los entornos de una opinión pública digitalizada, en los entornos del consumo digital de información, y cómo todo eso está relacionado en la medida en que existen ciertas jerarquizaciones en los tipos de red por los cuales se constituyen los consumos informativos hoy en día, que hacen posible y deseable por parte de estas dinámicas y por parte obviamente de los medios de comunicación que controlan esas dinámicas, pues estrategias de corte más emotivo y menos racional, ¿no? Bueno, pero eso será para la próxima semana. Por ahora, estén muy atentos al foro y a las preguntas del foro y inmediatamente después de este vídeo les voy a subir el vídeo sobre la tarea que durante esta semana tienen que preparar ustedes de forma grupal y que hace parte pues de la evaluación del primer parcial, con lo cual vean este vídeo pero no se olviden de ver el otro, va a ser chiquitico, va a ser 1 minuto, no les voy a hacer perder mucho más tiempo. Sé que este ha sido largo, pero teníamos mucho que hablar, creo que es muy interesante, entonces espero sus respuestas al foro y el próximo jueves nos estaremos viendo ya con la presentación por parte de todos los grupos de sus trabajos para el parcial. Les deseo muy buena semana a todas y a todos y nos vemos de aquí al próximo jueves.